Bienvenidos al podcast Tech Op 503 de Noticias El Salvador SV. Se ha modificado el nombre ya que el contenido de la información de este podcast es tan amplia que resulta difícil embarcarla y limitarla a un solo nombre. El propósito es expandir los estándares que ya están disponibles en el podcast sin disminuir la calidad, sino expandir más y más sus posibilidades. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal, BroUp y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como Tech Op 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Hoy tenemos sobre la mesa un panorama de notable turbulencia en los mercados tecnológicos y financieros. Sí, bastante movido. A primera vista parecen historias que no tienen nada que ver. Por un lado, la estrategia casi surrealista de El Salvador de comprar un Bitcoin al día. En pleno mercado bajista, además. Exacto. Por otro, la caída de un gigante como PayPal que ha acabado con un cambio de CEO. Y si abrimos un poco el plano, vemos a todo el sector del software en Estados Unidos con las alarmas encendidas. Y no nos olvidemos del intento de Microsoft de poner un poco de orden en el salvaje oeste que es el entrenamiento de las IAs. Es que parecen piezas sueltas de un puzzle. Has dado en el clavo. Parecen islas separadas, pero en realidad forman un archipiélago. Y nuestro análisis de hoy va a ser precisamente ese. Intentar dibujar el mapa que las une. ¿Entiendo? Porque lo que conecta la política monetaria de un país centroamericano con el nerviosismo de un inversor en Wall Street es una corriente de fondo. Una que está, redefiniendo las reglas del juego. Pues empecemos por esa pieza, la más llamativa, casi excéntrica, diría yo. El gobierno de El Salvador, con Nayib Bukele a la cabeza, anuncia que va a comprar un Bitcoin. Cada día. De forma indefinida. Es una declaración de intenciones muy potente, sobre todo por el momento. Es una declaración que roza la temeridad si nos atenemos al contexto financiero. A ver, esta decisión se toma en un momento de debilidad clarísima del Bitcoin. Claro. Estamos hablando de una caída que se acerca al 7%, situando el precio apenas por encima de los $73,000. No es una corrección pequeña. Para nada, es su nivel más bajo desde noviembre de 2024. Y si miras la foto completa de este año, la criptomoneda acumula pérdidas de más del 16,5%. O sea que no es solo nadar a contracorriente, es nadar en plena tormenta. Totalmente. Y lo más desconcertante es que esta apuesta choca de frente no solo con el mercado, sino con la propia realidad del país. Los datos son, abrumadores. ¿Cierto? Primero, que ya tienen una reserva considerable, más de 7.500 bitcoins. Esos son más de $570 millones. Una cifra nada despreciable. Y segundo, y esto para mí es lo crucial, el rechazo interno es masivo. Desde que se impuso como moneda de curso legal, más del 90% de la población le ha dado la espalda en su día a día. Y ese rechazo no es solo una percepción, se refleja en los números. Uno de los grandes argumentos para la adopción era agilizar las remesas. Definitiva, la que ya desafía toda lógica, es el giro legislativo. Ah, sí, lo del FMI. Resulta que, tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un rescate de 1.400 millones, la propia Asamblea Legislativa, controlada por su partido, le quitó al Bitcoin su estatus de moneda de curso legal. Entonces, por un lado negocian esto con el FMI y por otro anuncian que van a usar fondos públicos para seguir comprando. No tiene sentido. A menos que el sentido no sea puramente económico. Desde una perspectiva de inversión, es una versión a escala nacional de la estrategia comprar la caída. El famoso buy the dip. Eso es, acumular barato esperando que suba. Sin embargo, como bien dices, desafía una de las condiciones del acuerdo con el FMI. Y aquí surgen las preguntas. ¿De dónde sale el dinero? ¿Y cuál es el objetivo real? Entiendo todos los datos en contra, pero lanzo una idea. ¿Y si esto no es una política económica, sino una campaña de marketing global? Para la marca El Salvador. Es una teoría interesante. Podría ser un cálculo a larguísimo plazo para posicionarse como el primer país cripto. ¿Es una locura o una genialidad? Sin duda hay un componente de relaciones públicas en todo lo que hace Bukele. No obstante, los mercados de bonos no operan con marketing, operan con confianza. Y con métricas de riesgo. Exacto.
La posibilidad de un impago es muy real y tiene consecuencias inmediatas y devastadoras. Jugar a ser un visionario a 30 años vista es un lujo que, quizá no te puedes permitir cuando estás al borde del abismo financiero. Hablando de confianza, la que se ha perdido en el mercado cripto en general es palpable. Y no es la única. Parece que esa tensión se siente en todo el ecosistema digital. Desde luego, la caída del Bitcoin por debajo de los $70,000 no fue un evento aislado, fue una tormenta perfecta. ¿Qué pasó exactamente? Pues a ver, primero, un factor técnico, las liquidaciones forzosas. Estás escuchando Tech Up 503, de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. La caída inicial activó miles de órdenes de venta automáticas, los stop loss. Claro, el efecto dominó. Justo. Se liquidaron cientos de millones de dólares en posiciones apalancadas en solo 24 horas, como una avalancha. La nieve que cae provoca que caiga más nieve. Ventas automáticas que generan pánico, que genera más ventas, un círculo vicioso. Exactamente. A eso se le sumó la toma de ganancias. Grandes tenedores, las ballenas, que habían acumulado a precios más bajos, pues decidieron vender. Para asegurar beneficios, lógico. Y por encima de todo, como un nubarrón, la incertidumbre macroeconómica. El mercado está obsesionado con los datos de inflación de Estados Unidos y cada palabra de la Reserva Federal. Ya. La simple posibilidad de que los tipos sigan altos le resta atractivo a los activos de riesgo. Ahora mismo, el nivel que todos vigilan son los $65,000. Si aguanta, bien. Si se pierde, la corrección puede ser mucho más severa. Y hablando de correcciones severas, lo de PayPal es de otra dimensión. Vaya que sí. Un gigante establecido, un nombre familiar. Y de repente, sus acciones se desploman un 17%. Eso no es una corrección. Es un veredicto del mercado. Un veredicto implacable, basado en lo que podríamos llamar los números del desencanto. Fallaron en ingresos, en beneficios, pero el dato que hizo saltar todas las alarmas en Wall Street fue otro. El crecimiento de su negocio más rentable, el botón de pago de PayPal, el branded checkout, fue de solo un 1%. ¿Un 1%? Para el botón de pago más famoso del mundo. O sea, ¿eso es ir marcha atrás? Exacto, sobre todo si lo comparas con el 5% del trimestre anterior. Esta desaceleración tan drástica sugiere una cosa: están perdiendo cuota de mercado. Vaya. Y para rematar, la compañía anunció que para 2026 espera un crecimiento de beneficios nulo. O incluso negativo. Fue la sentencia de muerte. Y la consecuencia en la cúpula, fulminante. El CEO, Alex Chriss, fuera. Lo reemplaza Enrique Lores, de HP. Y el comunicado de la Junta fue brutalmente honesto. El ritmo de ejecución no cumplió con las expectativas. O sea, no te moviste lo suficientemente rápido. Es que en el entorno actual, el mercado no perdona la complacencia. Y la pregunta es esa: si ellos no están creciendo, ¿quién se está llevando su trozo del pastel? La competencia. Es feroz. Tienes a Apple Pay, a Google Pay, integrados en los móviles. Tienes a Stripe, que es la favorita de las nuevas empresas. PayPal corre el riesgo de ser percibida como una tecnología del pasado. Fiable, sí, pero anticuada. Así que es un golpe de timón en toda regla. La Junta ha pulsado el botón de pánico y este pánico no parece aislado. Me pregunto si el castigo a PayPal es un presagio para todo el sector tecnológico. Es una excelente conexión. El contagio es real. El índice de software de la Bolsa de Nueva York cayó un 3,5% en una sola jornada. ¿Que es una barbaridad? Recortó su previsión de ingresos y sus acciones se hundieron más de un 20%. Vaya palo. Y el mercado no lo leyó como un problema de una sola empresa. Lo leyó como el canario en la mina. La señal de que las empresas, sus clientes, están empezando a apretarse el cinturón de verdad y lo primero que recortan es el software. Precisamente. Y para echar más leña al fuego, analistas de Morgan Stanley rebajaron la calificación de varias empresas del sector. ¿Con qué argumento? Argumentando que sus valoraciones son demasiado altas para el entorno actual de tipos de interés. Así que tienes la tormenta perfecta. Señal de que la demanda baja y un aviso de que los precios están inflados. La caída arrastró a todos, de Salesforce a Microsoft y Adobe. Entonces, lo que estamos viendo es el fin de la fiesta. Durante años, a estas empresas de software se les perdonaba no tener grandes beneficios si prometían un crecimiento exponencial. Exacto.
Y ahora, con el dinero caro, los inversores quieren beneficios ya, no promesas. Es esa la nueva regla. Has definido perfectamente el cambio de paradigma. El hilo conductor que une todo esto, las cripto, PayPal, el software, es el fin de una era de dinero prácticamente gratis. Entiendo. Cuando el coste de la financiación es cero, puedes invertir en promesas. Cuando los tipos son altos, cada euro tiene que justificarse con rentabilidad presente, no futura. Y eso obliga a todos a ser mucho más selectivos. Es un panorama sombrío, casi de reajuste darwiniano. No obstante, en medio de este caos, hay quien intenta construir las reglas del siguiente gran juego, en el campo de la inteligencia artificial. En el frente tecnológico se intenta solucionar un problema legal y ético gigantesco. Hablamos de la iniciativa de Microsoft de crear un mercado digital. El Publisher Content Marketplace. Eso es. La razón de ser de esta plataforma es la tensión legal por el uso no autorizado de contenidos de medios para entrenar modelos de lenguaje. El caso más famoso es la demanda de The New York Times, ¿no? El más famoso, sí. La demanda contra Microsoft y OpenAI por, presuntamente, haber usado millones de sus artículos sin permiso. ¿Y cómo funcionaría este mercado? ¿Una especie de tienda online de noticias para robots? Es una buena analogía. Sería un espacio regulado donde las empresas de IA podrían comprar licencias de contenido de forma legal. Ya están a bordo medios como The Associated Press, Vox Media. Vale. Los editores recibirían un pago y, algo muy importante, tendrían trazabilidad. Podrían ver cómo se usa su contenido y eso les permitiría fijar tarifas. Se pasa de un modelo de expolio a uno de transacción. Un momento, esto suena muy bien, como un intento de crear un ecosistema justo. Sin embargo, Sí, ¿no es también una jugada maestra de Microsoft para blindarse legalmente y, de paso, convertirse en el intermediario principal y cobrar por ello? Me suena a construir el peaje en la autopista de la información del futuro. Esa es la doble cara de la moneda, y es una lectura muy astuta. Por un lado, sí, es una jugada defensiva brillante. Reduce su riesgo legal y crea un negocio donde son el intermediario. Claro. Pero por otro, para los medios que llevan años viendo cómo se benefician de su trabajo sin contraprestación, es la primera vez que tienen una silla en la mesa de negociación, en lugar de ser el menú. Un mal menor, quizá. Podría ser un mal menor que, con el tiempo, se convierta en una fuente de ingresos vital. Es pragmatismo en su máxima expresión. Bien, recapitulemos. Hemos visto a un gobierno, el de El Salvador, que hace una apuesta de altísimo riesgo contra la lógica del mercado. Hemos visto una volatilidad de las criptos que es un espejo de ansiedades económicas más profundas. Y hemos visto cómo gigantes como PayPal o el sector del software son castigados con una dureza extrema ante la primera señal de debilidad. El tema de fondo, el gran titular, es un mercado en plena transición, adaptándose de forma brusca al final de la era del dinero fácil. Totalmente. La inestabilidad en cripto, las crisis en las fintech, la cautela en el software, son todos síntomas de esta nueva realidad, más exigente y menos tolerante al riesgo. Pero a la vez, y esto es lo fascinante, surgen intentos como el de Microsoft por crear unas reglas de juego más estables para la próxima revolución, la de la inteligencia artificial. Para terminar, este análisis nos deja con una tensión muy interesante. Por un lado, tenemos un modelo de decisión centralizado, audaz, casi dogmático, como el de El Salvador, impuesto desde el poder. Sí. Y por otro, un gigante como PayPal, sometido a la presión descentralizada de miles de inversores que exigen resultados trimestre a trimestre. Y que lo castigan si no los obtiene. La pregunta que queda flotando es, en esta nueva era económica, ¿qué modelo tendrá más poder para moldear el futuro? ¿El de los visionarios que imponen un camino desde arriba? ¿O el de la implacable marea de un mercado que ya no está dispuesto a financiar sueños, solo resultados? Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.